Bien, vamos a prepararnos y vamos a abrir nuestros oídos espirituales para ver qué mensaje nos tiene esta lectura, esta palabra del segundo domingo del tiempo ordinario. Y primeramente lo que vamos a entender un poquito es lo que escuchamos en la primera lectura. En la primera lectura escuchamos que de un personaje cual se llama Samuel. Y en esta precisa lectura Samuel todavía no era un adulto, dice que era un joven, un muchacho, posiblemente un niño, y estaba en el templo, y a su cargo estaba Elí, que era el sacerdote. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué un niño estaría en el templo ahí? Bueno, si ustedes leen el libro de Samuel y leen un poquito antes en sus Biblias, y eso puede servir para por ejemplo, ahora recordar cuando lleguen a su casa, decir, el diácono nos dijo esto, vamos a abrir el libro de Samuel para verificar que es cierto lo que dijo. Pero más que nada, el propósito es para que vayan a las Escrituras. Pero si ustedes ven un poquito antes, Samuel era hijo de una mujer que era estéril, una mujer que no podía tener hijos. Entonces, en una ocasión, ella va al templo y arrodillada en el templo, ella le pedía a Dios, porque recuerden que en el Antiguo Testamento, aquellos que no podían tener hijo era como una desgracia. Bueno, hasta la fecha de hoy todavía decimos, nuestros hijos son una bendición. Y es cierto. Pues entonces esta mujer fue y se hincó a orar en el templo para pedirle a Dios, dame un hijo. ¿Qué era lo que le pedía? Un hijo. Y al mismo tiempo era una bendición. Quería ser bendecida por Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser bendecidos por Dios? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Siempre estamos pidiendo bendición. Al final de la misa el Padre nos bendice. Siempre es bueno dar una bendición, recibir una bendición. Y la bendición, especialmente si viene de un ministro del clero, no es más que la bendición del mismo Jesús. Nada más ni nada menos que el mismo Jesús es quien bendice, quien los bendice. Entonces, así quería esta mujer ser bendecida y al mismo tiempo, pues tener un hijo. Pero ella dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar y yo te lo voy a dar y vas a vivir en el templo y te va a servir para siempre. Entonces, es por eso que Samuel estaba en ese templo, porque ya había crecido, ya era un niño, la mujer se lo fue a entregar y Elí, que era el sacerdote, cuidaba de él y obviamente le enseñaba. Ahora el sacerdocio en el Antiguo Testamento se daba a través de las generaciones. Los hijos de Elí iban a ser los sacerdotes, pero en este caso no era el hijo de Elí, sino que era el hijo de una mujer que fue y lo llevó ahí. Mas sin embargo, a Dios, a sus ojos, le pareció lo que hizo esta mujer algo extraordinario, algo bueno. Porque ¿quién va y deja a su hijo para Dios? A veces yo he escuchado que dicen, recen por las vocaciones, recen para que sus hijos puedan ser sacerdotes o hermanas religiosas. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, voy a rezar, voy a pedir por vocaciones. Pero ¿cuántos dicen, yo ofrezco a mi hijo para que él sea tal vez un sacerdote si Dios lo llama? A veces decimos, sí, que haya, pero a mis hijos no me los toques. Puede pasar. Yo casi estoy seguro que así hay la idea de algunas personas. Entonces, Samuel en esta noche estaba acostado dormido y escucha una voz que le llama por su nombre. Samuel, Samuel. Él se levanta
y se va hacia donde está Elí. Le dice, ¿me llamaste? No, regresa a dormir. Y así sucedió hasta la tercera vez, cuando Elí le dice, o cae en cuenta y dice, creo que te está llamando Dios, creo que Él está llamando. No le dice eso, pero le dice el consejo, si vuelves a escuchar, dile, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Entonces la respuesta de Samuel es esa, al llamado de Dios, es decirle, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. A veces nos llaman a nosotros en algún llamado a la iglesia y les decimos, por ejemplo, se necesita esto, se necesita la otro. Pensemos y seamos sinceros, ¿cuál es nuestra respuesta común? Yo sé, la mayoría de muchos dicen, aquí estoy, dispuesto a lo que se necesite. Pero a veces también se malentiende cuando dicen, bueno, fui a ayudar a la iglesia, fui a ayudarle al diácono, fui a ayudarle al padre, le fui a ayudar a esto. Pero la verdad no es esa. La verdad es que tú no vienes ni a ayudarle ni al padre, ni al diácono, ni a aquella persona que te pidió. Tú a quien vienes a servirles a Dios. A Dios. Cuando tú te enfocas y piensas que estás haciendo el servicio a Dios, entonces es cuando vas a trabajar con ese ánimo. Cuando estás pensando que le estás ayudando a algún ministro, va a llegar la desolación y van a decir, no, esos nomás me hablan cuando quieren, cuando me necesitan, y se desaniman. Entonces el enfoque es en quién nos llamó. Es Dios. Así Dios llamó a Samuel. Y lo vemos también en el Evangelio. En el Evangelio, Juan le está diciendo a sus discípulos, vean esto, porque estos son discípulos de Jesús que lo fueron a seguir, pero el Evangelio habla de que al principio eran discípulos de Juan. Ellos ya estaban en esa sed de descubrir quién era el Mesías, porque todos los israelitas en ese tiempo estaban esperando al Salvador, al Mesías, al que iba a traer la buena noticia, la liberación del pueblo de Israel. Y Juan el Bautista le dice, ese es el Cordero. Cuando ellos escucharon eso, el pensamiento de un judío cuando escucha el Cordero, lo primero que va a captar es sacrificio. Porque en aquel entonces, ustedes saben, para que Dios perdonara sus pecados, tenían que ofrecer un cordero en sacrificio. Y ese cordero después se lo tenían que comer. Se lo comían. Cuando ellos escuchan, ese es el cordero, escucharon, ese es el sacrificio de Dios. Y pensar, tener que comerlo. Pero no lo entendían y no lo comprendían en ese momento. Pero ¿cuál fue su respuesta? Lo siguieron. Lo siguieron, no me importa quién o qué tenga que hacer, yo voy a averiguar quién es esta persona. Lo siguieron. Cuando él se da cuenta, voltea y les dice, ¿qué quieren? ¿Dónde vives? Posiblemente pensaron, pues si es el elegido, si es el que nos va a liberar, tendrá un poder, tendrá un castillo. ¿Dónde vives? Será poderoso aquí en la tierra. En otra parte del Evangelio, Jesús también les dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Seguramente se dieron una sorpresa dónde se quedó. Mas sin embargo, porque estaban enfocados en Él, no se desanimaron. Y dice que habla de estos dos discípulos, uno de ellos Pedro, y hasta el final, que ustedes recuerdan, Pedro fue quien lo siguió y terminó, aunque al final en la dolorosa pasión, pues es alguien de quien lo negó. Pero ¿quién no niega a Jesús en algún momento de nuestra vida? ¿Quién no es como Pedro? A veces pensamos que el hecho de fallar, aun cuando nosotros tenemos el deseo de servirle a Dios y estamos dispuestos a corresponderle y hacer su voluntad, tal y como lo decía
contestábamos en el Salmo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo hacemos, pero más sin embargo somos débiles, caemos una y otra vez. Ese es el ser humano. Esa es lo que hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. Y está en nosotros. Y sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Pero si nos mantenemos enfocados en Jesucristo, aunque le fallemos, Él sabe y Él nos perdona. Esa es la buena noticia. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta en sus vidas. Que el hecho de fallar, que el hecho de que tengamos culpas, no se acaba el mundo. Y si se acaba en este mundo, tenemos la esperanza y las promesas del Señor de un mundo nuevo. A ese mundo nuevo es al que aspiramos, al que todos debemos aspirar. ¿Qué es lo que deseamos? ¿A quién seguimos? ¿Al mundo? ¿Lo que nos ofrece? ¿Lo que nos dice que es la verdad? Y nos desilusionamos cuando descubrimos que lo que buscábamos, lo que pensábamos y después obtenemos, no nos causa esa felicidad que esperábamos. Otra vez, la única felicidad es el mismo Jesús, es Dios. Él es el que te va a traer a tu corazón felicidad. Y no hablo de la felicidad otra vez de la que se termina cuando llega un problema, cuando llega un contratiempo, porque suele suceder. Estamos felices, llega una cosa, un evento en nuestra vida y se nos va la felicidad. Esta felicidad que hablo es del gozo que Dios brinda, el gozo que permanece y el gozo que se queda aún así cuando llegan los problemas y las tribulaciones. De eso estoy hablando. De eso es de lo que Dios quiere que experimentes tú en tu vida. Experiméntalo. Atrévete. Toma el paso que debes tomar. Pon atención en el llamado. Porque Dios te llama por tu nombre, tal y como lo hizo con Samuel. Él te va a llamar, pon atención. Porque así como Elí, que era el sacerdote, y no descubría ni siquiera que era Dios hasta después de varias veces, podemos estar así. Dios te puede estar llamando y no nos damos cuenta. Pongamos atención. Y una vez que te llame, falta otra cosa. Es decir, Señor, aquí estoy, te escucho. Eso no basta con que me llame, porque bien te puede llamar y a lo mejor no quieres que te llame. A lo mejor lo quieres ignorar. Una vez que te llame es decir, aquí estoy. Y una vez que digas, aquí estoy, es estar dispuesto a lo que sea la voluntad de Dios en tu vida. Amén.